hermanos. Teóricamente estamos reconciliados con la esfera general de la vida y nos corresponde reconciliarnos ahora con los hermanos. Tenemos que tratar el problema del perdón fraterno. Existe el perdón intencional y el perdón emocional. Perdón intencional es aquel en que se perdona pero no se siente el perdón. Al contrario, sigue sintiéndose aversión y antipatía en contra de aquellas personas. Sin embargo, es un verdadero perdón porque es de la voluntad, pero la voluntad no tiene capacidad de descender y de influir en el mundo de las emociones. Y todo este material que estamos tratando en este día es sensiblemente emocional. Siendo pues un verdadero perdón porque es de la intención o de la voluntad, y suficiente para aproximarse a los sacramentos, sin embargo, no cura, no sana. Y esta tarde y esta noche nos interesa un perdón que verdaderamente sane, cure. Y este es el perdón emocional. Es aquel en que se perdona y se siente. ¿Qué se siente? La sensación de una persona que tenía una fiebre alta, de pronto desaparece la fiebre y aquella sensación de descanso y de alivio, eso es lo que se siente. Digamos que hay una palabra que engloba todos los sentimientos, todos los matices de sentimientos adversos fraternos. Esa palabra es la malquerencia, la cual está hecha de los siguientes elementos o matices. En primer lugar, el rencor. Rencor es sentir satisfacción de hacer un daño al otro, sentir alegría de que otros hagan un daño a éste. En segundo lugar, el odio. El odio es un deseo vehemente de que el otro no exista, o un deseo fuerte de que el otro muera. En tercer lugar, la venganza. La venganza es un ajuste de cuentas. Tú me quitaste un ojo, el día que yo te quite un ojo quedaré satisfecho. En cuarto y quinto lugar, las envidias y los resentimientos. En los dos casos hay de común lo siguiente: yo quería que toda su estima ustedes me la hubiesen dado a mí y se la están dando a este. Mi sed natural de aprecio, de estima, queda lesionado, herido. El más común de los dos es la envidia. La envidia existe en los grupos humanos, inclusive en los grupos apostólicos y hasta religiosos, en grados muy elevados. Pero la envidia, es tan fea, tan fea, tan fea que se cubre de caretas tan bonitas, tan bonitas, tan bonitas. Es decir, la envidia es sumamente razonable. Se cubre de explicaciones, de razones. ¿Por qué? Porque ella es repugnante. No hay cosa más vulgar que de una persona se diga que es un envidioso o una envidiosa. Es lo más repugnante. Y como la envidia sabe que es un sentimiento muy feo, muy vulgar, entonces hace todo lo posible, igual que una viborita que se esconde debajo de las hierbas. La envidia se esconde detrás de razones, de explicaciones, para disfrazarse, para disimular. Voy a decirles 5 razones para demostrarles que este tipo es un fracasado al frente del colegio. En primer lugar, sus alumnos adolecen de este defecto y de este defecto. En segundo lugar, la pedagogía que sigue no es una pedagogía moderna, porque la pedagogía moderna dice esto y esto y esto, y él en cambio hace aquello y aquello. En tercer lugar, hace 3 meses, recuerden que le sucedió esto. 5 razones explicadísimas y reverendísimas para demostrar que este es un fracasado al frente del colegio. Pero la única razón verdadera, la sexta. Pero ella es tan asquerosa y tan repugnante
que se cubre de explicaciones, razones. ¿Y qué quieren que les diga? La mayoría de las veces la envidia consigue disfrazarse, consigue camuflarse. Porque no vamos a decir que un tipo que esté hablando contra otro sea por envidia, porque la envidia es una cosa tan vulgar y tan repugnante, y la mayoría de las veces andan o se meten grados diferentes de envidia. La verdad es que en los grupos humanos la gente sufre enormemente por la envidia. Y de todos los sentimientos que estamos analizando, es el más frecuente de todos, por cierto. En quinto lugar, el resentimiento. El resentimiento se distingue por proyectar una carga agresiva en todas las direcciones. Yo quería ese aplauso que ustedes le dieron a este, yo lo quería para mí. Y siento rabia en contra de este y en contra de ustedes. Es un sentimiento negativo que se dirige pues en todas las direcciones. Un tipo resentido químicamente puro es un tipo temible. El día que le digan que todo anda por el suelo, feliz. El día que le digan que todos fracasaron, feliz. No solamente feliz, sino hace todo lo posible para que todos fracasen, para que todo ande por el suelo. Pero como no puede hacerlo esto de hecho, lo hace de palabra. Un tipo resentido abre la boca y a los 5 minutos aquello es inaguantable. Un tipo resentido químicamente puro, les voy a decir que hace el papel de Satanás. No es que tenga intenciones satánicas, porque en realidad el resentido no tiene intenciones. Es un mecanismo automático de violencia compensadora a tantas frustraciones que lleva dentro. No tiene intenciones. Es un producto espontáneo automático que le brota de agresión y de destructividad. Pero la tarea que realiza es diabólica en sí misma, aunque no tenga esa intención. Dividir. Colocar a este en contra de aquel, a aquel en contra de aquel, que todos estén descontentos, que todos estén amargados. Y en ese clima, el resentido se siente feliz, realizado. Dios nos libre en el grupo humano en que vivimos. Haya uno de estos tipos así químicamente puros, porque nos va a hacer la vida dura y difícil. En sexto lugar, las antipatías. Las antipatías pueden ser instintivas o transferidas. Las antipatías instintivas entran en ese juego que nosotros llamamos de afinidad, que es una simpatía o empatía preexistente y subyacente entre dos personas. Ese no sé qué por el cual estos dos tipos, 5 años juntos, trabajando, siempre peleando, pero siempre contentos, miren por dónde. Siempre contentos y siempre juntos, pero siempre peleando. Pues hay alguna divergencia mental, pero hay una corriente impetuosa de tipo instintivo y relacional que hay una corriente de simpatía mutua. Y ese no sé qué por el cual estos dos, desde el primer día que se encontraron, pues realmente llevan 5 años trabajando, nunca han peleado y nunca amigos. No hay afinidad. Y ese no sé qué por el cual estos dos desde el primer día en que se encontraron como perro y gato, nosotros llamamos incompatibilidad de caracteres. Ahí tienen ustedes entonces las antipatías.
instintivas están en esta línea de lo que nosotros hemos llamado antiafinidad. Ahí están metidas. Pero las antipatías pueden ser también transferidas. Este tipo me cae tan pesado y no sé por qué, si él me quiere tanto, si él me aprecia tanto y yo no lo puedo ver. ¿Qué sucede aquí? Lo que sucede es que este tipo, por una evocación o asociación de recuerdos, este tipo me está recordando o evocando a un otro tipo con el cual yo sí que tuve grandes líos. Y toda mi antipatía almacenada y dormida en contra de aquel tipo, lo estoy transfiriendo a este porque este me recuerda a aquel. Eso es una antipatía transferida. Y dicen los entendidos que las antipatías transferidas son mucho más numerosas que las antipatías instintivas. Y que lo hacemos constantemente y sin darnos cuenta. ¿Qué sé yo? Por hablar de alguna manera, si un español una vez me hizo tanto daño, no me hable de los españoles. Estoy transfiriendo lo de uno, lo estoy transfiriendo o universalizando a todos. Quiero decir que con suma facilidad, según los entendidos, hacemos una transferencia de sentimientos, generalmente de agresividad o también de simpatía y de encanto también. Y estamos evocando, porque sin que yo me dé cuenta, me está evocando, me está despertando a un alguien y siento encanto por esta persona y no sé por qué. Y sencillamente esta persona me está despertando en los niveles inconscientes a un otro alguien, de manera que tanto las simpatías como las antipatías pueden ser transferidas. Hay 3 maneras de perdonar. La primera manera no es perdón, pero tiene todas las características de perdón. La primera manera yo aconsejo absolutamente cuando una persona ha sido ofendida gravemente, no se le ocurra dar un perdón en el Espíritu de Jesús, que según mi entender es el más noble y el más eficaz de todos. No se le ocurra dar. Porque si la ofensa es grave y reciente, entonces lo que hay que hacer como primera medida, bórrelo de la mente, sáqueselo de la mente. No piense en eso. Sáqueselo, olvídelo, no piense. Estoy diciendo una ofensa reciente y grave. El capítulo absolutamente primero es que en los primeros tiempos se olviden, se desliguen, se desprendan de esa persona o de ese recuerdo. Oigan, es un consejo de oro. Si ustedes están todavía conmovidos, estremecidos inclusive por la barbaridad que le han hecho, no se estén pasando días y noches dándole vueltas, porque las heridas se van abriendo, ahondando cada vez más. Preocúpese de no recordarlo, échelo fuera de sí, no lo olvide. Es un tumor maligno también eso, y sáqueselo y olvídelo. No piense en eso. Este es un perdón que no es perdón, pero tiene las características de un perdón, y verdaderamente lo que nosotros llamamos como una pedagogía para no envenenarse y para llegar finalmente al perdón. Este es el primer paso que hay que dar. No se olviden. No se estén dando vueltas de lo que le dijo, de lo que le hizo. Sáqueselo, olvídelo, bórrelo de su mente. Esta es la primera clase de perdón.
La segunda clase de perdón es el perdón de comprensión que voy a explicar enseguida después. Pero es la tercera clase de perdón que vamos a realizar en esta noche aquí, en el holocausto. Y llamamos perdón en el Espíritu de Jesús. Yo no lo voy a explicar porque lo vamos a realizar y practicar con una cierta extensión esta noche. Pero solo decirles una palabra, que consiste en identificar toda mi emoción y toda mi atención con Jesús resucitado y presente, y en el Espíritu Santo, en la potencia del Espíritu Santo, y en una gran concentración, sentir que yo voy teniendo los sentimientos del corazón de Jesús, que sus ojos de Jesús son mis ojos, sus brazos mis brazos, podríamos decir, su interioridad de alguna manera mi interioridad. Que Jesús sienta a través de mi corazón respecto a este enemigo. O yo sienta a través del corazón de Jesús respecto de este enemigo. Y que yo pueda sentir por este tipo lo que Jesús sentía al morir en la cruz por él. Y voy a mirarlo con los ojos de Jesús. Y voy a abrazarlo con los brazos de Jesús. Y voy a identificarme con él, Jesús y yo, los tres, una misma unidad, una misma realidad. Es más que perdón, es más que amor. Bueno, este perdón nosotros ampliamente lo vamos a realizar esta noche. A mí me dicen muchas personas, o bastantes personas, que habiendo dado esta clase de perdón nunca jamás volvieron a sentir nada en contra de aquel tipo. Si esto sucedió, quiere decir que hubo un milagro. Es decir, se trascendieron todas las normalidades humanas, psicológicas, porque lo normal no es esto. Lo normal es que usted sienta el perdón respecto de ese tipo y a la vuelta de 2 o 3 meses otra vez el rencor tocándole la puerta. Eso es lo normal. Es posible que muchos de ustedes en esta noche sientan una paz nunca imaginada. Y es posible que a la vuelta de 2 o 3 meses, otra vez la angustia apretándole la garganta. Esto es normal. Así es el ser humano. Hay que repetir de nuevo y otra vez otra vez. Y después de la acción del tiempo y del viento y de la repetición, aquello se va curando, se va sanando, se va sanando. La palabra más falaz que pronuncia nuestra boca es la palabra total. Total, no existe nada, no existe conversión total, no existe abandono total. Todo es un proceso lento, evolutivo y muchas contramarchas. Esto es lo normal. Y de consiguiente una gran paciencia de nosotros para nosotros mismos. Si yo creía haber solucionado este problema emocional y no lo puedo echar de mí, mucha paciencia y comprensión antes que con los demás, primero consigo mismo. Y no a unos cuantos verbos los vamos a sepultar. En el mar no, porque el mar está muy lejos, pero por ahí, debajo de las montañas. El verbo asustarse de sí mismo. En el fondo es el complejo de omnipotencia el que va funcionando. Asustarse de nada. Avergonzarse de sí mismos de nada. Avergonzarse de sí mismos es ser víctima y verdugo de sí mismo. Usted se castiga y el castigado es usted mismo. Entristecerse de sí mismos de nada. Saber que el ser humano es así, ser sabios y dejarlo todo en las manos de Dios y luchar a fin de que de esta manera nosotros nos libremos. Pero si a mí me dicen muchas personas,
que efectivamente, habiendo dado esta clase de perdón en el Espíritu de Jesús, nunca más sintieron nada en contra de aquel tipo, es señal de que, no sé cómo decirles, como que Jesús, Señor omnipotente, cambió la materia prima de esta persona. Hubo pues efectivamente una especie de milagro en términos humanos, y al parecer esta clase de efectos se dan frecuentemente en este perdón en el Espíritu de Jesús. Pero yo quería acabar con ustedes con uno de los perdones más eficaces y más fáciles y sabios, que es el perdón de comprensión. Y comienzo diciéndoles, amigos míos, que si supiéramos comprender no haría falta perdonar. Coloquen en este momento a su lado el tipo más desagradable que puedan recordar y váyanle aplicando las palabras que yo les voy a decir, las reflexiones que voy a hacer para ustedes. Fuera de casos especiales, nadie actúa en este mundo con mala intención. Es posible que a ustedes les hayan atribuido malas intenciones y ustedes saben qué doloroso es eso. Porque las intenciones ni se pueden desmentir ni se pueden confirmar. Si yo le digo a usted, oiga, usted estuvo esta mañana en la ciudad y en tal casa y en tal lugar, esto lo podemos desmentir o confirmar con testimonios. Pero si yo le digo, oiga, usted estuvo esta mañana en tal ciudad y en tal casa con esta y esta intención, y usted me dice, sí señor, estuve allí, pero no fue con esa intención, y la intención no se la quiero decir. Usted queda con su idea, yo quedo con mi idea. Las intenciones no se pueden desmentir ni confirmar. Por eso, los verbos suponer, presuponer, interpretar, atribuir intenciones, decir medias verdades. Media verdad significa lo siguiente. Usted está contando una cosa respecto de otra persona y lo está contando objetivamente correcto, pero está omitiendo un pequeño detalle que da sentido a todo. Esa es media verdad. Y las medias verdades son peores que las calumnias. Una calumnia químicamente pura, ustedes la pueden desmontar con cierta facilidad. Una media verdad no se puede desmoronar, porque siempre tiene un viso de veracidad. Por eso los verbos, repito, suponer, presuponer, interpretar, atribuir intenciones. Oigan, uno a veces escucha a las personas hablar respecto de otras personas. Oigan, y eso es calumnia. Lo que está contando es verdad. Pero le está presuponiendo, suponiendo intenciones, atribuyéndole no sé qué intenciones que altera totalmente la narración. Aunque la narración objetivamente sea veraz, sin embargo le está agregando intencionadamente suposiciones, intenciones y altera completamente la narración, o sea, la transforma en una calumnia, no es verdad. De manera que la calumnia no necesariamente significa inventar una cosa. Puede narrar una cosa con plena objetividad, pero agregándole en la manera de contar ciertas suposiciones o ciertas intencionalidades, etc. Por eso digo, los verbos suponer, presuponer, interpretar, atribuir intenciones, etc., están en la línea de la calumnia o de la injusticia. Ahora le pregunto yo a usted, oiga, ¿no estará usted atribuyéndole a ese tipo que hemos colocado en el rincón de la memoria
no estará usted atribuyéndole intenciones que él jamás las tuvo. No serán proyecciones subjetivas de una mente suspicaz. Al final, ¿quién está equivocado, él o usted? ¿Quién es el injusto, usted o él? Fuera de casos patológicos, nadie actúa con mala intención. Es posible que a usted y la actitud normal del hombre para con el hombre es la actitud de benevolencia. Si usted no me hace a mí ningún daño, yo voy a proceder benevolentemente con usted. Y si procedo en contra de ustedes por los males que usted me ha inferido o por los muchos males que yo arrastro conmigo, en los dos casos reactivamente, pero la actitud normal, elemental y primaria del ser humano para con el ser humano es la actitud de benevolencia. Ahora le pregunto yo a usted, si ese tipo le hace a usted sufrir tanto, ¿ya pensó cómo usted le hará sufrir a él? ¿Quién sabe si no dijo lo que le dijeron que dijo? ¿Quién sabe si no hizo lo que le dijeron que hizo? ¿Y quién sabe si lo que le dijeron o le hicieron estaba en un tono y en un sentido y en un contexto completamente diferente de como usted entendió? Lo de él parece orgullo, no es orgullo, es timidez. Y a pesar de que la timidez y el orgullo tengan caras tan diferentes, mejor dicho, sean una sustancia tan diferente, sin embargo tienen el mismísimo rostro, son totalmente parecidos. Un tipo tímido siempre parece orgulloso por su tendencia a la fuga y antipático. Y la observación de la vida me llevó a la conclusión de que todos aquellos que la sociedad llama antipáticos son realmente tímidos. Lo de él parece agresividad respecto de usted, no es agresividad, es un modo de darse seguridad a sí mismo. Es decir, es lo que nosotros llamamos un mecanismo de defensa. Contra usted poco y nada tiene, el problema es consigo mismo. Si él es difícil para usted, es más difícil para él mismo. Si con ese modo de ser sufre usted, él mismo sufre mucho más consigo. Si hay una persona interesada en no ser así, no es usted, es él mismo. Si hay alguien que está luchando por cambiar y ser de otra manera, no es usted, es él mismo. Y si está haciendo tantos esfuerzos para ser de otra manera y no lo consigue, ¿qué culpabilidad tendrán? ¿Qué sentido tiene irritarse contra un modo de ser que él nunca escogió? ¿Será que merece la repulsa que usted le da o simplemente comprensión? Si supiéramos comprender, no haría falta perdonar. Comprender es de sabios, saber cómo es la naturaleza humana. Corre por la calle un principio que dice así: piensa mal y acertarás. Todas las ciencias del hombre, desde la biología molecular hasta el psicoanálisis, le van a decir exactamente lo contrario: piensa bien y acertarás. Malo
no existe el malo. Perverso, no existe el perverso. Existe el enfermo, y si es enfermo para mí, mucho más enfermo es para sí, para él mismo. Y si con ese modo de ser sufro yo, mucho más sufre él mismo. Que levante el brazo aquí la primera persona que no haya hecho todo lo posible, o que haya hecho para vivir en armonía en su familia, en su matrimonio, en su trabajo. ¿Lo consiguen? ¿No lo consiguen? Generalmente no se consigue. Y toda persona, aún la más equilibrada, tiene sus enemigos. El problema no está en usted, está en el otro. Pero quiero decir sencillamente que la buena voluntad y la buena intención la tenemos todo. Circunstancias personales y relacionales muchas veces obstruye lo que uno quisiera, desea y lucha por ser. Armonía conyugal, armonía familiar, todos estamos luchando. Un electroencefalograma que de pronto haga una raya vertical, de pronto me está avisando por qué este tipo delante de aquel estímulo tiene esa reacción bárbara. Una zona cerebral no suficientemente irrigada con neuronas de tipo alfa o beta, de pronto me está avisando por qué este tipo delante de aquel estímulo le nacen intenciones asesinas de pronto. Y se bombardea esa zona con aquello que le falta y este tipo vuelve a ser encantador. Total bioquímica. ¿Dónde está la libertad? La libertad existe, pero tan condicionada que hacemos lo que no queremos. Si supiéramos comprender, no haría falta perdonar. Yo les he dicho esta mañana, de pronto vienen unas nubes negras con cargas determinadas eléctricas y según como sea la constitución nerviosa cerebral de la persona, lo deja hundido, le deja agresivo, le deja oprimido. El viento se lleva esas nubes y este tipo queda normalito. Total bioquímica. ¿Dónde está la libertad? ¿Quién es el malo? ¿Quién es el perverso? Este tipo es normalmente un tipo encantador, pero lleva 3 meses que no se le puede soportar. Y al final se descubre que son protuberancias solares, es decir, el sol que despide, que tiene un tremendo dinamismo. El sol despide chorros de materia solar hasta millones de kilómetros de distancia y los aparatos de astrofísica en este mundo detectan esos fenómenos y también detectan esos fenómenos ciertos cerebros constituidos de una manera neuromagnética especial e influyen tanto que alteran notablemente su personalidad y su conducta. Personalidad no, pero su comportamiento alteran completamente. Y se detiene el sol, es decir, el sol vuelve a su normalidad de actividad y este vuelve a ser el encantador que era antes. Y podríamos poner centenares de ejemplos para demostrar que al final nuestra pobre libertad está sumamente condicionada de efectos exteriores, de rayos cósmicos, de alteraciones atmosféricas, procesos biológicos, procesos endocrinos, hacen que esta pobre libertad, pues que hacemos lo que no queremos. Si supiéramos comprender, no haría falta perdonar. ¿Quién puede hablar de pecado? Yo sé quién puede hablar de pecado. Un sabio. Nuestro Padre Dios. Solamente nuestro Padre Dios sabe perfectamente hasta qué punto mi libertad en esta circunstancia estuvo anulada o estuvo condicionada de todas maneras por factores endocrinos, biológicos,
procesos exteriores, granizadas de rayos cósmicos y qué sé yo, un montón de circunstancias exteriores e interiores que alteran completamente su modo de comportamiento. Pero eso, ¿quién lo sabe? El Padre Dios sabe. Por eso digo que Dios no perdona nunca, siempre comprende. No necesita perdonar, siempre comprende. Sabe perfectamente hasta qué punto mi libertad está deteriorada o está condicionada, y Él sabe todo. Por eso lo típico de Dios es la misericordia, que es simpatía, podríamos decir gratuita. Si nosotros fuésemos un pueblo rebelde, terco, obstinado, testarudos, entonces aquello debería en Dios nuestro Padre encender la furia en contra de nosotros para darnos castigos, pero no sucede nada de eso, sino todo lo contrario. Siente compasión, simpatía, ternura por estos desgraciaditos hijos. Siente ternura, eso es misericordia. Una simpatía gratuita, una benevolencia gratuita, es decir, lo que no merecemos nos lo da. Y no es de extrañar, porque Él sabe hasta el fondo de nuestro ser hasta dónde hay libertad o no. En una palabra, mis amigos, si supiéramos comprender, no haría falta perdonar. Y atribuyan este principio a toda persona difícil que encuentren en la vida y se darán cuenta de que la realidad es así. Si yo debo aceptarme a mí mismo, no como a mí me gustaría ser, porque les garantizo que si yo fuese como me gustaría ser, no habría tipo más formidable en el mundo, y no lo soy de ninguna manera. Y entonces, primero tengo que aceptarme no como a mí me gustaría ser yo mismo, sino tal como soy, pobrecito, con algunas cualidades y muchas carencias. No hay por qué avergonzarse ni entristecerse por eso, pero debo aceptarme pues tal como soy. En segundo lugar, debo aceptar al otro no como a mí me gustaría que él fuese, sino tal como es. Pobrecito también, pero no despreciable. Somos así. Si supiéramos comprendernos, mis hermanos, qué fraternidad admirable, cuánto menos sufrimiento, cuántos infartos al miocardio se evitarían, porque las rabias que ustedes pasan por, qué sé yo, por su marido, su esposa, por su hijo, no sé quién, las rabias que pasan es un ataque al corazón. Y no solamente al corazón, a los intestinos también. Y entonces queda alterada la salud de la persona por las rabias que pasan. Es una carga agresiva que al final repercute a uno mismo. Estoy diciéndoles que si supiéramos comprender, realmente nuestra salud sería mejor y nuestro sueño sería mejor. Y nuestra paz interior sería maravillosamente presente y no haría falta perdonar. No haría falta perdonar si supiéramos comprender. Mis hermanos, les pido encarecidamente, dentro de la línea pedagógica de este día, enfrenten de nuevo su misterio personal en los siguientes puntos que ya hemos dicho. Respecto de sus progenitores, a ver si hay alguna cosa. A nivel sobre todo personal, en sus diferentes líneas. Comenzando, como hemos dicho, su físico. Todo el proceso de la decadencia a través de los dolores y de las enfermedades, de la ancianidad, de la vejez, todo. Sus limitaciones intelectuales que pueden producir complejos de inferioridad.
el misterio último y profundo de su persona, de su identidad personal. Cuidado que en este terreno pueden existir muchas dificultades que ni se dan cuenta porque vivimos en la periferia. Pero a ese nivel, en la aceptación de su persona, es de las cosas más necesarias para muchísimas personas. Y sobre todo, como hemos dicho esta mañana, también en su propia historia. Y esa historia puede estar terriblemente cargada de heridas, de recuerdos desagradables, de memorias dolorosas. Tienen que ir pues punto por punto sanando en el espíritu de la oración número 33, sanando, escribiendo, escriban mucho. Y este trabajo, ya podrán comprender, no se trata de hacer en pareja, por ejemplo, no. Esto es insustituiblemente personal, porque puede ser que la esposa, tenga una historia muy diferente del esposo, y es cada uno con su Dios, y escribiendo, colocando en sus manos y sanándose profundamente. Bueno, todo eso, y ahora con los hermanos que acabamos de explicar, tienen una panorámica general donde poder realizar la reconciliación anotando y escribiendo mucho, porque eso se verá reducido a ceniza esta noche en el holocausto que ya explicaremos y practicaremos después. Sálvense a sí mismos. Sánense a sí mismos. Realicen una liberación interior consigo mismos. De su trabajo depende de que conquistemos, que no es una conquista de todas maneras, una paz nunca pensada para esta noche.